Hola, bueno, para quienes no me conocen, algunos ya me conocen porque me tienen en matemática, para quienes no me conocen, igual creo que la mayoría me lo ha tenido en el curso de ingreso. Mi nombre es Leandro Ashkar, yo voy a ser su profesor de estructuras 1, seguramente el año que viene también de estructuras 2. Bueno, en este año en estructuras 1 vamos a ver estructuras de madera y estructuras metálicas, solamente eso. El año que viene vamos a ver estructuras de hormigón. Bueno, en realidad les cuento un poquito cómo va a ser la materia. Muy parecido a matemáticas, yo voy a tomar seguramente para esta materia 3 parciales. Los parciales tienen que estar aprobados para tener aprobada la cursada. Cualquier parcial que no esté aprobado se debe aprobar su recuperatorio. Una vez que estén aprobados los parciales o los recuperatorios, tienen acceso al final, que sería el cierre de la materia. Bien, bueno, lo que vamos a hoy, la clase de hoy va a ser una clase más que nada introductoria, más de presentación de la materia e introductoria para que aquellos que no tienen, y creo que debe ser la mayoría, nunca habrán visto estructuras en su vida, tengamos idea de ciertas nociones básicas para ya la clase que viene empezar a tener un poquito de contacto con algún cálculo, algo un poco más extenso que lo de hoy. Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que nosotros en estructuras vamos a trabajar con fuerzas casi siempre gravitatorias, que van a ser fuerzas que nos van a nosotros cargar ciertas estructuras. Esas fuerzas pueden generar distintos esfuerzos en un elemento cualquiera. Supongamos que tenemos, voy a dibujar acá en el pizarrón que tengo atrás, veo que tengo acá un reflejo, así que voy a tratar de evitarlo. Si tenemos una barra, voy a dibujar acá una barra, acá vamos a poner un par de dibujos. Bien, bueno, supongamos que tenemos una barra cualquiera, una barra, y yo le genero a esta barra dos fuerzas de igual dirección, pero sentido contrario en sus extremos. Esto es una fuerza de tracción. La fuerza de tracción lo que tiende es a alargar el elemento. Por ejemplo, si yo tuviese esta barra, y es como hacer fuerza hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, y esta barra va a trabajar a la tracción, va a estar traccionada. Si en vez de generar dos fuerzas que estén en misma dirección, pero sentidos opuestos, tuviesen misma dirección, sentidos opuestos, pero hacia adentro ahora, esto lo que me genera es compresión. Un esfuerzo de compresión. Esto tiende, ¿no?, a achicar el elemento. Entonces es como tener esto y hacer fuerza hacia adentro. Esta compresión se da mucho también en columnas sería algo así, y me generaría una deformación a veces, o sea que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la compresión, para que no se nos dé esta regla bastante rígida, pero si hacemos mucha fuerza, en la compresión muchas veces se tiende al pandeo. Bueno, eso igual lo vamos a ver cuando veamos columnas y demás, pero tenemos que tener en cuenta, entonces, si hago fuerza en los extremos hacia afuera, vamos a tener el esfuerzo de tracción. Si la fuerza es hacia adentro, es un esfuerzo de compresión el que va a soportar este elemento. Si acá se dan estas fuerzas que nosotros tenemos acá, esto es torsión, y lo que hacemos realmente en la torsión es torsionar el elemento, o sea, una fuerza de giro hacia adelante y la otra hacia atrás. Hacemos este esfuerzo y eso me genera torsión en el elemento. Y la otra que tenemos es corte, me olvidé de dibujar una que lo vamos a poner, esto es corte. Esta se da cuando tengo una fuerza hacia abajo y una hacia arriba muy cercanas. Tenemos fuerzas muy cercanas, una hacia abajo y otra hacia arriba, se tiende a cortar el elemento. Y la otra que nos queda es esta, que es cuando tengo estas fuerzas, y acá lo que voy a tener es flexión. Bien, entonces el elemento está apoyado en dos apoyos, y si le hacemos una fuerza en el medio, este elemento tiende a flexionarse. Dentro de la flexión, a veces se dan dos fuerzas importantes que son
tracción y compresión dentro del mismo elemento. Eso lo vamos a ir viendo cuando empecemos con vigas y demás. Bueno, entonces lo que tenemos que tener por ahora en cuenta es cómo van a actuar las fuerzas en cualquier elemento al que nosotros lo sometamos a un esfuerzo de cualquiera de este estilo. Entonces, tracción, compresión, torsión, corte y flexión son las fuerzas, o sea, los efectos que tenemos que tener en cuenta en algún elemento constructivo que analicemos de acá en adelante. Bueno, ahora vamos a empezar a ver un poquito de lo que sería entender la estructura que nosotros vamos a calcular y cómo vamos a llamar a distintas cargas que estén dentro de esa estructura. Voy a ir borrando esto y voy a ir cargando lo que sigue, cargando, dibujando. Hay un apunte que está en la librería de la vuelta del instituto, que se llama Braxas, el apunte es el apunte del ingeniero Marini, que también da estructuras en otro curso, en otro turno, que, bueno, de ahí es una guía explicativa que está muy bueno que lo tengan. Si ahora no sé, no se puede ir a comprar, pero bueno, cuando reanudemos sería bueno que cada uno tenga su cuadernillo. Bueno, vamos a empezar a entender un poquitito cómo vamos a ver las cargas dentro de una estructura cualquiera. Supongamos que tenemos una losa. Una losa es una plancha. Esto sería una losa, ¿no? La losa, creo que todos conocen, sería como una tapa apoyada en las vigas después, ¿no? Entonces, esto sería losa. Y es losa con S, no es losa con Z. La losa con Z es la de los platos, las tazas. La losa, entonces, sería este elemento constructivo que puede estar apoyado, en este caso, en dos vigas. Las vigas serían como si yo tengo la plancha. Esa plancha puede estar apoyada de un lado en esta y del otro lado de esa plancha en otra igual, que serían las vigas que van a soportar a esta losa. Las vigas se apoyarán entonces en columnas. Bien, entonces, tenemos la losa que se apoya en las vigas. O sea, esta losa descarga toda su carga en las vigas descargan en las columnas, y estas columnas a su vez lo hacen en su base. En cada una de estas tendríamos una base. Entonces, estas serían las bases. Y la base, toda esta carga se la transmite al suelo. Entonces, ¿cómo sería el orden en el que vamos a ir descargando cada uno de los elementos en lo sucesivo? O sea, la losa descarga en vigas, las vigas descargan en las columnas y las columnas descargan en las bases, y esas bases son las que transmiten toda la carga al suelo. Entonces, el orden es ese. Vamos a empezar a usar entonces el orden de losa, viga, viga, columna, columna, base. Lo que vamos a ver en este año son losas unidireccionales. O sea, ¿qué quiere decir unidireccionales? Que descargan esa carga en una única dirección. O sea, la dirección en este caso es esta, ¿no? Esta es la losa 1 y descarga esta losa en esta dirección. ¿Por qué? Porque la carga de esta losa lo va a descargar en esta viga y en esta viga. Por eso necesitamos solamente dos vigas acá. En las unidireccionales necesitamos dos vigas de apoyo. Una, dos, que serían la dirección donde entonces la losa va a descargar, en este caso, que son, supongamos esta, llamemos la viga 1 y a esta viga 2. Entonces, esta losa descarga en viga 1 y viga 2. ¿Cuál es la dirección de la losa? La dirección de la losa sería entonces esta, porque descarga en esta y en esta viga. Entonces, lo que vamos a ver en este año son losas unidireccionales. No va a haber losas en dos direcciones en este año, o sea que vamos a tener siempre para cada losa dos vigas de apoyo. Bien, bueno, ¿cómo vamos a empezar a calcular también y cómo se van a llamar las cargas? Vamos a tener dos nombres de cargas. Una que va a ser la carga muerta y otra que va a ser la carga viva. Aquí vamos a llamar carga muerta y carga viva. La carga muerta se denomina con la letra D de dead y la carga viva se denomina con la letra L de live. O sea, carga muerta, carga viva.
D, carga muerta, L, carga viva. La carga muerta es todo lo que compone al elemento, ¿sí? En este caso la losa, más todo lo que tenga la losa encima, como podría ser losa, contrapiso, carpeta, solado. Todo ese paquete es la carga muerta. Es todo lo que está y que yo no voy a sacar de esa losa, ¿sí? Y la carga viva es lo que está, pero temporalmente. Puede estar o puede no estar. ¿Qué serían? Todas las sobrecargas, o sea, todo el mobiliario, las personas. Eso sale saber cuánto es la carga viva. Hay reglamentos para decir, bueno, según el tipo de ambiente, la carga viva debe ser tanto. Entonces, las cargas muertas son aquellas cargas que son del elemento constructivo, el peso propio, más el peso propio de todo lo que sea el paquete de ese elemento. Y la carga viva sería la sobrecarga reglamentaria que tengamos nosotros según lo que haya que soportar en este caso. Estas cargas se mayoran, eso lo vamos a ver después. En un comienzo vamos a empezar a trabajar para entender sin mayorar cargas y después vamos a empezar a mayorar cargas para que una vez que tengan ya entendido el proceso les sea más simple toda la parte de mayoreo y demás. Entonces, por ahora vimos que teníamos las losas, descargaban su carga en las vigas lo hacían en las columnas en las bases y las bases transmiten toda esa carga al suelo. Y de estas cargas dijimos que teníamos dos, una que era la carga muerta y otra que era la carga viva. La carga muerta era el peso propio de todo el elemento. Y la carga viva era la sobrecarga reglamentaria que iba a tener, ¿sí? Que podría estar o no estar sobre esa losa. Entonces, ahora lo que tenemos que empezar a ver es cómo vamos a llamar a las distancias entre los apoyos. Porque es muy importante y es lo que lleva más a confusión el entender las distancias y de quiénes son las distancias. Las distancias entre apoyos en estructuras lo vamos a llamar luces. Luz es la distancia entre apoyos, o sea, luz de losa es la distancia entre los apoyos de la losa, donde apoya la losa. Esa es la luz de la losa. Y luz de viga es la distancia entre los apoyos donde apoyaría esa viga. Entonces, teniendo en cuenta esto, digo, bueno, ¿cuál es la luz de la losa y cuál es la luz de la viga de este elemento constructivo? Entonces, si la losa descarga así, tiene esta dirección y descarga en esta viga, vamos a ponerle un punteadito para que se vea como que continúa, la viga es esta, ¿no? Y ahí estaría la columna. Entonces, esta losa descarga en esta viga y en esta viga. ¿Cuál sería la luz de la losa entonces? La luz de la losa es la distancia entre los apoyos de la losa, y la losa apoya acá y acá, o sea que esta distancia es la luz de la losa. Cuidado con esto, porque hoy por ahí se entiende, lo entendemos, pero después es lo que siempre después trae problemas y al hacerlo rápido confundimos luz de losa con luz de viga y ahí se empiezan a complicar las cosas. Entonces, la losa como apoya en esta viga y en esta viga, esta es la distancia entre los apoyos de la losa, esa es la luz de la losa. La viga apoyaba en las columnas, o sea, esta viga apoya en esta columna y en esta columna. O sea que la distancia entre los apoyos de esta viga es de esta columna a esta columna, por lo tanto, esta sería la luz de la viga. Entonces, la distancia que yo tenga acá es la luz de la losa. Y la distancia que yo tenga acá es la luz de la viga en este caso. Supongamos que ahora agregamos una losa más. Y tenemos una losa acá. Tenemos esta losa, al lado de esta losa. Y nuevas columnas. Podrían ser entonces una columna acá, y vamos a poner también una viga, la viga estaría, vamos a ponerla acá, y otra viga acá, y acá estaría la columna, y acá estaría la columna, y acá tendríamos una columna, y allá tendríamos otra columna. Bueno, ¿cómo yo esto lo puedo plantear para dibujarlo de una manera y verlo de una manera más simple y no verlo en 3D? Bueno, esto lo vamos a ver después en planta. ¿Cómo llevamos esto a planta y cómo vamos a marcar los apoyos y demás? Bueno, teniendo en cuenta este gráfico que tengo dos losas, yo lo podría dibujar así. O sea, esta sería una losa y esta sería otra losa. No sé si se ve ahí. Creo que se ve. Entonces, esta sería la losa 1 y esta sería la losa 2. Yo esto lo dibujé así, ¿no? Esto lo llevo así. Esta sería la losa 1, esta sería la losa 2. Acá yo veo que tengo viga y viga, o sea que acá esto es viga. Este lado es una viga. Y este lado de acá también es una viga. Esta sería la viga 1 y esta sería la viga 2. O sea,
esta viga sería esta viga y esta viga sería esta de acá. Después, viendo a esta llamemos la losa 2. Y si vemos la losa 2, como tenemos viga acá y viga acá, la dirección de la losa 2 es así. También apoya acá y allá. Si las vigas estuviesen así y así, apoyaría así, o sea que la dirección sería así. En este caso las dos tienen igual dirección, ¿no? Apoyan allá y acá. Bueno, esta es la losa 2. Entonces acá habría una viga y dijimos que acá había otra viga. O sea que este lado es una viga y este lado es una viga. Por lo tanto, esta podría ser la viga 3 y esta la viga 4. ¿Sí? Entonces, tenemos la viga 1, la viga 2, la losa. La viga 3, la viga 4, la losa. Y luego nos faltan las columnas. ¿Dónde tengo columna? Bueno, tengo columna acá, o sea que acá habría una columna. Tengo columna allá, acá habría una columna. Tengo columna acá, esta sería una columna. Tengo columna acá, esta, en este caso, sería una columna. Tengo columna acá, así que acá tendríamos una columna. Tengo columna allá atrás, no se ve, pero estaría. Así que acá tengo una columna. Tengo columna acá adelante, acá tendría una columna. Y otra columna acá, esta sería la otra columna. Esta la podría llamar columna 1, a esta columna 2, a esta columna 3, a esta columna 4. Esta sería columna 5, columna 6, columna 7 y columna 8. Entonces, ¿qué tenemos acá? La losa, que es la tapa, que apoyaba en la viga 1 y la viga 2, que sería la viga 1 y la viga 2. Después tengo la otra losa, que es esta tapa, que apoya en la viga 3 y la viga 4, que apoya en la viga 3 y la viga 4. Y las vigas apoyan en columnas. ¿Qué columnas? Bueno, la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora tengo que marcar cuáles son las direcciones de las losas, para entender entonces cuál va a ser la luz de esa losa. Entonces, esta losa descargaba en estas columnas, por lo tanto la dirección de esta losa es así. Y esta también descarga en esa, por lo tanto la dirección de esta losa es así. Entonces, este es nuestro gráfico en 3D, esto es lo que vamos a ver en planta. Entonces, viéndolo de arriba sería esto, habría que poner las medidas. Entonces, si yo veo esto, digo, bueno, la losa esta, la losa 1, descarga en esta viga y en esta viga. Esta distancia sería la luz de la losa. O sea, esta es la distancia de la luz de la losa. ¿Por qué? Porque la losa descarga en esta viga y en esta viga. Esa distancia entonces es la luz de la losa. Viendo esta losa 2, ¿dónde descarga la losa 2? La losa 2 descarga en la viga 3 y en la viga 4. O sea que esta distancia, que es la distancia entre los apoyos de la losa, esta también sería la luz de la losa 2. Y veamos qué pasa con la viga. La viga 1 descarga en esta columna y en esta columna. O sea, esto sería la distancia entre los apoyos de la viga. Que esta sería entonces la luz de la viga. Esta sería la luz de la viga, que es la misma luz de esta viga, ¿no? Y esta viga 4, ¿sí?, descarga en esta columna y en esta columna, ¿no? Entonces los apoyos de la viga 4 serían estos, por lo tanto, esta también sería la luz de la viga 4. Entonces, lo más importante es entender cuáles son las luces de las losas y cuáles son las luces de las vigas. Ya lo vamos a ver y para qué sirve todo esto la clase que viene. Entonces, de este gráfico yo ya pude hacer esto. Con esto dije quién es mi losa, dónde están las vigas, cuáles son las columnas, cuál es la luz de esta losa, cuál es la luz de esta losa, cuál es la luz de esta viga y cuál es la luz de esta viga. Ahora lo que nos queda entender es que cuando nosotros calculemos, dijimos que la losa descarga las vigas. ¿Qué descarga las vigas? Descarga toda la carga que tiene. La carga, dijimos, la carga muerta más la carga viva. Todo eso lo va a descargar en las vigas. Entonces, ¿y cómo entiendo yo cómo va a descargar esto en las vigas? Bueno, para eso se toma una feta de 1 metro. Nosotros vamos a analizar la losa no en toda la losa, sino que solo en 1 metro de losa. Y eso me va a decir entonces la viga cuánto va a recibir por cada metro. Entonces, lo que tengo que entender de la losa primero es cuál es la carga en 1 metro cuadrado. ¿Qué es eso? Una losa, si yo agarro un pedazo de 1 metro, o sea, un cuadrado de 1 metro por 1 metro, entonces 1 metro por 1 metro, y acá me fijo entonces cuál es la carga muerta y cuál es la carga viva. Sabiendo todo eso, yo voy a tener el paquete total de lo que va a ser la carga de 1 metro cuadrado de esta losa. Entonces, lo primero que necesito es saber cuánto es la carga total de 1 metro cuadrado de esta losa. Después yo sabré entonces, en esta feta de 1 metro, cuántos metros cuadrados hay. Acá puede haber otro, acá podría haber otro metro y acá otro metro cuadrado. O sea que tendríamos en esta feta, si esto mide 4 metros, acá tendríamos 1 metro cuadrado, otro metro cuadrado, otro metro cuadrado y otro metro cuadrado. O sea, en esa feta yo podría decir que tengo 4 cuadrados de 1 metro cuadrado. Entonces, en losas de una dirección,
como en este caso, simplemente apoyadas en dos vigas, yo podría decir que si yo parto esto así, estos dos que están acá van a descargar en esta viga y estos 2 metritos cuadrados que están acá van a descargar en aquella viga. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, yo digo entonces, ¿cuánto es lo que pesa, o sea, lo que carga, lo que pesa por peso propio más lo que carga la losa en 1 metro cuadrado? Bien, en esa feta que tomo de 1 metro, ¿cuántos metros cuadrados hay? ¿Tantos metros cuadrados? Bueno, mitad van para una viga, mitad van para otra viga. Entonces, ¿qué yo tengo entonces que pensar? Que si yo tengo 4 metros cuadrados, a esos 4 metros cuadrados lo multiplico por la luz de... esos 4 metros cuadrados, tengo 4 metros cuadrados porque esto mide 4 metros. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo lo que pesa 1 metro cuadrado, más su carga, o sea, su carga muerta, más su carga viva, yo sé cuál es el valor. Si lo multiplico por la luz de la losa, que serían estos 4, y lo divido por 2, tendría entonces, ¿cuánto va a recibir la viga 1, en este caso la viga 3, y cuánto va a recibir la viga 4 en 1 metro de esa viga? Ahora por ahí parece algo tremendo, pero van a ver que puede ser bastante simple. Entonces, en la losa tenemos que encontrar 1 metro cuadrado, ver cuántos metros cuadrados tenemos en esa feta. La feta siempre es en dirección de cómo descargaba la losa, y mitad va a cargar sobre una viga, mitad va a cargar sobre la otra viga. Entonces, resumiendo la clase, porque es una clase bastante más que nada teórica, la que viene ya vamos a empezar a usar valores, hacer algunos cálculos y ya empezar, no con algo tremendo, pero sí empezar a entender cómo calcular y cómo saber cuáles son los valores, ya no en cuanto a cuadraditos, sino los valores que va a ir recibiendo cada una de estas partes. Entonces, lo que dijimos era, en este caso teníamos 2 losas. Las losas eran planchas que apoyaban sobre las vigas. Esas vigas las teníamos acá. Eso me decía entonces, me marcaba la dirección de esa losa. La dirección era en la dirección de descarga de la losa sobre las vigas. Entonces, si yo tengo viga acá y viga acá, esta losa descarga así. Descarga en esta dirección. No descarga así, porque acá no hay vigas. Entonces, esta losa descarga así. Lo mismo le pasaba a esta losa. Esta losa, como tenía viga acá y viga acá, esta losa descargaba así. Por eso le pongo la dirección de descarga de las losas para interpretar entonces bien dónde descargaba esa losa. La losa descarga en las vigas, dijimos, y las vigas descargan en las columnas. Así que esta viga, que recibe la mitad de la carga de esta losa, va a cargar a estas columnas. Y las columnas después lo hacían las bases, y las bases recibían toda la carga y se la depositaban al suelo. El suelo después, por un tema de reacción, contendrá estas cargas. Y después de esto, aprendimos a diferenciar quién eran las luces. Dijimos que luz era distancia entre apoyos. Y acá diferenciamos entre luz de losa y luz de viga. Luz de losa era la distancia entre apoyos de la losa. O sea que si esta losa apoya en esta viga y en esta viga, esa es la luz de la losa. Y si esta viga apoya en esta columna y en esta columna, esa distancia es la luz de la viga. Entender bien esto es fundamental. Entonces, luz de losa, luz de viga. Viendo este plano en 3D, lo dibujamos en 2D, en el eje XY, que lo tenemos acá directamente como un planito de planta, y esto mismo que yo veo acá, lo tengo acá. Entonces, esta era la losa 1, que es esta losa con las medidas de la losa 1. Esta era la losa 2, que es esta losa con las medidas de la losa 2. Como esta losa descargaba en estas vigas, esta es la viga 1, esta es la viga 2. Como esta losa descargaba en estas vigas, esta es la viga 3, esta es la viga 4. Y después tenemos las columnas, que eran estas que estaban acá, todas las columnas distribuidas. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Y esto mismo que nosotros dijimos, que era la luz de losa y luz de viga, lo podíamos ver acá. Si la losa descargaba en esta dirección, o sea, los apoyos de la losa están acá y acá. Entonces, esta es la luz de la losa. Y por lo tanto, en la viga, si la viga es esta, los apoyos de la viga están acá y acá. Entonces, la luz de la viga es esta. Entonces, lo mismo pasaba por esta losa de acá. Luego, lo que teníamos que entender también era que teníamos que identificar cuál era el valor total en carga, muerta y viva, de 1 metro cuadrado de losa. Ver cuántos metros cuadrados teníamos en una franja de 1 metro, y la mitad iban a descargar en una viga y la mitad iban a descargar en la otra viga. Hasta acá es lo que debemos saber para la clase que viene, tener estos conocimientos ya adquiridos y empezar a poder trabajar con un poquitito más de intensidad, ya numérica, no así tan teórica, y a partir de ahí ya lanzarnos a empezar a resolver ejercicios cada vez más complejos. Bueno, por ahora esto no es mucho más. Recuerden que todas estas cosas,
nosotros vamos a ir viendo de manera virtual por ahora y después seguramente presencial en el instituto, lo pueden ir adquiriendo ya en un cuadernillo, que es el cuadernillo del otro docente, que es el ingeniero Gustavo Marini, que lo venden en Abraxas. Es una librería que está a la vuelta del instituto, sobre la calle Paraguay. Bueno, por lo pronto vamos siguiendo estas clases y cuando nos veamos ya de manera presencial, bueno, intensificaremos seguramente todo lo que serían consultas, que igualmente por ahora las pueden hacer vía campus y vamos a estar respondiendo todas las dudas que tengan, que no vayan comprendiendo de cada una de las clases que vayamos dando por ahora de manera virtual. Bueno, les mando un saludo grande y nos vemos en la próxima clase. Chao, hasta luego.